Les invito a leer, hermanos, Romanos capítulo 1, y hoy vamos a estar leyendo del versículo 16 al versículo 32, ¿verdad? Vamos a tener una porción un poquito más extensa, pero es necesario que la leamos. ¿Amén? Romanos capítulo 1, del versículo 16 al versículo 32. Abra su Biblia y leamos la palabra de Dios en este día. Dice la Escritura así, hermanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres deshonrando, ¿verdad? De igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Wow. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, al mirar nosotros todo este pasaje de las Escrituras, no podemos negar que vemos en todas estas Escrituras, hermanos, el pecado del hombre. Pero no solamente el pecado del hombre, sino también vemos la culpabilidad del hombre. Hermanos, el apóstol Pablo aquí no solo está relatando o no está describiendo el mundo pagano de la época, sino también está describiendo la condición en la que se encuentra el hombre ahora. La palabra de Dios trasciende y nos muestra la realidad
del hombre, hermanos. Ahora, las buenas noticias del Evangelio son el poder de Dios para la salvación del hombre, para liberarlo de la esclavitud del pecado, pero también para liberarle de la justa ira de Dios. El apóstol Pablo escribe, hermanos, él está siendo inspirado, es decir, guiado por el Espíritu Santo, y el apóstol Pablo afirma en todos sus escritos, hermanos, que el hombre está en miseria espiritualmente hablando. El estatus del ser humano, hermanos, es por naturaleza, dice Efesios capítulo 2, lo puede leer en su casa, del versículo 1 al 3, dice que el hombre por naturaleza, es decir, el hombre nace, dice el apóstol Pablo, que el hombre nace bajo la ira de Dios. No es como algunos creen, que todos nacen siendo hijos de Dios. Todos han sido creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos, hermanos, que tienen a Cristo como el Señor, es decir, reconocen el señorío de Cristo, aquel que les ha salvado y les ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora, hermanos, usted le pregunta a cualquier persona si ama a Dios, si no quiere ir al infierno, y ellos le responden, primero, que aman a Dios, y segundo, que no quieren ir al infierno. Pero la realidad de la palabra de Dios es que el hombre no quiere buscar a Dios. El hombre, hermanos, ama el pecado y se deleita en su pecado. La verdad es que el hombre ama pecar y vive pecando, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura, y mírenlo ahí, Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Miren lo que dice ese texto. Tito capítulo 1, versos 15 al 16. Dice la Escritura que todas las cosas son puras. ¿Para quiénes? Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Y miren esto. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Versículo 16. Ellos profesan, dice el texto, conocer a Dios, pero la realidad es que con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, este texto es poderoso. Pablo dice, ellos profesan conocer a Dios. Ellos dicen que Dios es su Padre. Ellos dicen que Dios es bueno. Y hay mucha gente que uno escucha decir eso, ¿no? Ay, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios me ha dado esto, qué bendición. Ellos profesan conocer a Dios, pero la realidad es que con los hechos, es decir, con lo que ellos hacen, ellos niegan a Dios, son abominables, dice el texto, y rebeldes. Eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Hermanos, el hombre fuera de Cristo, la realidad es que el hombre fuera de Jesús está muerto en sus delitos y pecados. La Biblia dice no solo que está allí esclavo del pecado, sino de una manera, hermanos, más clara. Él dice que el hombre sigue la corriente de este mundo. Y dice el apóstol Pablo que hace la voluntad el hombre de sus apetitos carnales. Y eso manifiesta, estimados hermanos y amigos, la naturaleza del hombre, esclava del pecado, y por lo tanto, la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte, hermanos. Así que el hombre por su pecado se expone a la ira de Dios. El hombre por su condición pecaminosa se expone al ser condenado, con justa razón. Así que aquellos que dicen, Dios es injusto, no. Hermanos, Dios, dice la Biblia, que la gente irá al infierno porque son hacedores de maldad y porque no hacen la voluntad del Padre, dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 7.
Estimados hermanos, mirando la naturaleza del hombre, si miramos a unos que hemos criado niños pequeños, pueden dar testimonio de esto, de que todos nacemos con una tendencia a pecar. A los hijos no hay que enseñarles a hacer el mal, pero sí hay que enseñarles el evangelio, dice las escrituras, y criarles en la disciplina y amonestación del Señor. Usted le enseña a su hijo pequeño que, por ejemplo, sea rencoroso. Usted no le enseña eso, ¿verdad? Usted le enseña a un niño pequeño que todos los juguetes sean para él y no se lo presten a los demás niños. Pero él por naturaleza hace eso. Pelea con el otro amiguito, ¿verdad? Porque no quiere prestarle los juguetes. Por naturaleza él hace eso. El salmista en el capítulo 51 dice: en pecado me concibió mi madre. Hermanos, esa es la condición del hombre. Y su disposición es a pecar. Así que entonces, hermanos, la respuesta a este gran mal, el antídoto para esta gran enfermedad que es de muerte, o más bien, hermanos, la respuesta a la muerte del hombre es Cristo. La respuesta a esta condición de esclavitud, de pecado, es Cristo. Es el glorioso y poderoso evangelio que está centrado en Jesús, hermanos, que está centrado en el evangelio. El evangelio, número 1, nos presenta el gran poder de Dios, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todos los que creen en él, al judío primeramente y también al griego. El evangelio nos presenta el poder salvador del Señor Jesucristo, pero también por medio del evangelio se nos revela la justicia que se nos es acreditada a nuestra cuenta. Así que tengan en cuenta, hermanos, estos dos elementos que los vamos a mirar al final de nuestro texto. La respuesta al gran mal en el que se encuentra el ser humano es el poder salvador de Dios y la justicia que se nos acredita a nosotros, y somos declarados justos por la obra de Cristo Jesús. Hermanos, la verdad de la palabra de Dios y la realidad que usted y yo estamos palpando ahora es que el hombre es pecador y es culpable. No solo que el hombre es pecador, sino es culpable por la transgresión de la ley de Dios. Ahora, Pablo entra a describir que la creación de Dios, hermanos, nos presenta el carácter de Dios. La creación misma nos presenta de una manera general a toda la humanidad, a justos e injustos. Nos presenta el Señor de una manera, hermanos, soberana y en misericordia. Él presenta a través de la creación el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Pablo dice en el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, el carácter de Dios, Dios se presenta en las Escrituras como un ser santo, como un ser justo que no tiene comunión con el pecado. Dios aborrece el pecado. Y dice el verso 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quién, hermanos? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que Dios se revela como un Dios justo, santo. Y Pablo es bien claro cuando dice: porque la ira de Dios. Hermanos, para nosotros como lectores occidentales y modernos, asociar la idea de la ira de Dios parece inapropiado.
¿Por qué? Dirá usted. A veces nosotros como que se nos es difícil entender cómo así que Dios es un Dios que se aira. Porque nuestra resistencia, hermanos, a asociar la ira de Dios se debe a que el ser humano cuando se aira, ¿cuáles son las razones por las que un ser humano se aira, no? Es una emoción comúnmente asociada con el descontrol. Cuando usted se aira, ¿verdad? Se descontroló. De hecho, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Así que la ira en nosotros está asociada comúnmente con la pérdida del dominio propio, que resulta en actos caprichosos, ¿verdad? Usted se aira con alguien y dice, oh, bueno, me hiciste gestos, ahora te voy a hacer esto, ¿no? ¿Verdad? Normalmente pasa eso. Pero la ira descrita aquí por el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol habla de la ira de Dios, señalando que Dios está airado con el pecado. Dios, hermanos, no es pasivo en contra del pecado. Así que el término ira describe la oposición firme, hermanos, y efectiva de Dios hacia el mal. Dios no le agrada el pecado. Así que podemos decir que la ira de Dios, hermanos, es una acción que está ligada a la justicia y rectitud de Dios. Cuando usted mira en el Antiguo Testamento que la ira de Dios se desbordó sobre el pueblo, cuando el pueblo estaba esclavo del pecado, Dios se airó. ¿Por qué? Su naturaleza es santa, su naturaleza es justa, y por eso entonces Dios enviaba disciplina castigando al pueblo de Dios. Así que en Dios no significa que Dios está descontrolado, que Dios entró en cólera y de una manera caprichosa envía su ira, su justicia. Hay un escritor llamado John Stott, y John Stott describe la ira de Dios de la siguiente manera. Él dice que la ira tiene que ser Dios reaccionando con repulsión ante el pecado. John Stott dice que es el aborrecimiento de un Dios personal en contra de la maldad. Así que Dios, al ser justo y santo, dice la Biblia, no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable, hermanos. Así que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. Así que la condenación señalada entonces en el pasaje abarca a toda la raza humana. Pablo incluye a todos los seres humanos. El énfasis está, hermanos, en que el hombre, al ser idólatra, al vivir en una vida inmoral, hermanos, la condenación de Dios, la justa ira de Dios, hermanos, viene sobre el hombre. Ahora vamos a ver aquí, a la luz del contexto de esta escritura, que la ira de Dios no solamente hace referencia a la condenación futura que el hombre tendrá, es decir, que cuando el Señor Jesucristo regrese, según las escrituras, Mateo capítulo 25, dice que habrá salvación, pero también habrá condenación. Los malos, los incrédulos, los aborrecedores del mal, de lo bueno, dice la Biblia que serán echados, lanzados al infierno. Así que la ira de Dios, pensando que Dios condenará a los hombres llevándoles al infierno, es una manera de entender la ira de Dios. Pero según el pasaje, la ira de Dios se refleja en que Dios deja al hombre en su miseria, en su pecado. Y 3 veces usted va a encontrar en el pasaje que la escritura dice, y Dios los entregó, y Dios los entregó, y Dios los entregó. 3 veces aparece en el pasaje. Mírenlo para que vean. Hermanos, el Dios que mora en los cielos, dice el apóstol Pablo, es quien descargará su ira sobre los hacedores de impiedad e injusticia. Hermanos, es contra la rebelión humana que se manifiesta la ira de Dios. Entonces, hermanos,
el evangelio que nosotros proclamamos, el evangelio que la iglesia del Señor Jesucristo ha proclamado fielmente a través de la historia, nos presenta la condición en la que el ser humano se encuentra. Es allí entonces donde el evangelio se hace necesario. El ser humano necesita a un salvador. ¿Salvarlo de qué? Salvarlo de la esclavitud del pecado, salvarle de la condenación del infierno. Así que si el hombre es pecador y el hombre es culpable, demuestra entonces que todos los hombres son pecadores, hermanos. Es allí donde nosotros necesitamos de un gran Salvador. Necesitamos de un gran Salvador. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Pero no solamente Pablo describe el carácter de un Dios airado, sino además, hermanos, la creación nos revela a un Dios eterno y poderoso. Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, nadie tiene excusa para vivir en el pecado y no darle honra a Dios. Repito nuevamente, ningún ser humano tiene excusa para vivir en el pecado y no darle honra a Dios. Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Hermanos, a través de la creación, Dios ha revelado a todos los hombres su bondad. Dios ha revelado su amor. Dios ha revelado su justicia. Dios ha revelado su eterno poder. Su naturaleza divina la vemos, la contemplamos en la creación, hermanos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El poder de Dios, lo invisible de Dios, lo vemos a través de las cosas creadas. A través de lo que hoy vemos, hermanos. ¿Ustedes se imaginan a Dios cuando por medio de su palabra Dios creó? Hermanos, el poder de Dios a través de su palabra. Cuando usted empieza a leer Génesis, hay una palabra que se repite una y otra vez. Y dijo Dios, hágase tal cosa, y se hizo. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Hermanos, por la palabra poderosa de Dios, lo que hoy nosotros vemos fue hecho por la palabra de Dios. Solo por la palabra de Dios, todo lo que hoy vemos fue posible. Ahora, hermanos, Dios ha revelado al hombre un conocimiento acerca de quién es Él a través de la creación. Pero por el pecado, el hombre no puede darle adoración a Dios. Por el pecado, hermanos, el hombre necesita realmente una revelación especial que le guíe para que el hombre pueda entender que él está esclavo del pecado y que necesita un Salvador. Así que este conocimiento del cual el apóstol Pablo habla es un conocimiento general a todos los seres humanos, pero no es un conocimiento de su gracia redentora mediante Cristo. Todos los hombres, todo el mundo ve la creación. Lo que se espera es que cuando el hombre vea las obras de creación de Dios, diga, wow, qué glorioso ser inteligente. Este es Dios. Esa sería la respuesta lógica después de usted ver, hermanos, el orden y el diseño de Dios en la creación. Hermanos, ¿cómo ustedes ven las flores, verdad, de diversos colores? Alguien, un ser inteligente tuvo que pensar en eso. Eso lo mencionó un filósofo llamado Tomás de Aquino, y él le llamó a esto el orden teleológico.
Es decir, hermanos, a través de la creación, el diseño de las cosas, el orden de las cosas. Cuando Dios creó al hombre, te puso la nariz donde debía ir, ¿verdad? No te la puso en la cabeza, no te la puso en la espalda. Hermanos, a través de la creación de Dios vemos la perfección, el poder, la autoridad de Dios. Hermanos, las estrellas, la expansión, el mar, las montañas, todo nos revela que hay un ser inteligente que creó todo. Se espera que el hombre caiga de rodillas adorando y exaltando el nombre de Dios, diciendo: oh, cuán gran Dios y poderoso que ha creado todo esto. Pero no es así. Dios ha revelado su naturaleza divina. La palabra deidad hace referencia a su naturaleza divina. Es decir, las Escrituras nos presentan todas las perfecciones o virtudes de Dios, o las excelencias de Dios, o si pudiéramos llamarle los atributos de Dios. Lo vemos a través de su naturaleza divina. Isaías capítulo 40, versículo 21 al 23, dice el profeta Isaías lo siguiente: ¿no sabéis, dice Isaías, no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, imagínense eso. Los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Su naturaleza divina. Él es Dios. Él es Dios. Él es poderoso, hermanos. No sé si usted habrá leído Daniel capítulo 4. El mismo Nabucodonosor, un rey pagano, en el capítulo 4, versículo 34, él dice que los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y no hay quien detenga la mano de Dios y le diga a Dios: Dios, ¿qué vas a hacer? Es decir, que Dios no necesita el consejo del hombre para hacer su voluntad. Él es soberano. Él tiene todo poder. Así que a través de la creación vemos su poder, su naturaleza divina. Pero, ¿cómo responde el hombre? La respuesta del hombre al ver las perfecciones de Dios manifestadas en la creación, la respuesta del hombre es necedad. No es adoración, sino la respuesta es necedad. No le dan gloria a Dios el Creador, sino le dan gloria a la creación. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, es decir, habiendo visto a través de la creación el poder de Dios, las perfecciones de Dios, no le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué hicieron? Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, la reacción frente a este conocimiento habría sido glorificar a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho, pero no le glorificaron. Así que Pablo incluye aquí a todos los seres humanos. Él no solamente está describiendo el mundo pagano de la época. El apóstol Pablo está describiendo la naturaleza del ser humano. El hombre, hermanos, al ver la belleza inteligente de la creación, al ver el orden de la creación, al contemplar la manera generosa en la que Dios provee el alimento a todos los seres humanos, al ver cómo Él desciende la lluvia sobre buenos y malos, al ver cómo Dios condesciende en misericordia, ¿cuál es la respuesta del hombre? Necedad. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Así que Pablo está pensando
en la ceguera del mundo pagano, pero no solo eso, sino de todos aquellos que imitan sus pisadas. El versículo 21, la parte B del versículo 21, léanlo. Versículo 21, la parte segunda, dice, sino, es decir, habiendo conocido a Dios a través de la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí están viendo? Al ver la gloria de Dios, en vez de adorar a Dios, nos muestra que no reconocieron a Dios. Ahora, al no reconocer a Dios por lo que Él es, lleva entonces al hombre de una manera inevitable a una serie de efectos. Por no reconocer la gloria de Dios, ¿qué sucede entonces con los hombres? Se envanecieron, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios para dar gloria a la creación, hermanos. Ahora es interesante el apóstol Pablo aquí cuando él dice que el necio corazón de estos hombres fue entenebrecido. Lo que Pablo está diciendo es, hermanos, que el ser humano está confundido. Hermanos, está confundido en su vida interior y lo que refleja es confusión. No adora al Creador, sino adora la creación. Así que podemos decir entonces, estimados hermanos y amigos que hoy están aquí, hermanos, la persona sin Dios vive como el ciego, que anda a tientas, ¿no? Anda buscando. La falta entonces de tomar a Dios realmente en serio resulta en una completa oscuridad. Así de sencillo, hermanos. El ser humano, al no reconocer la realidad de su situación, dice el texto que él vive esclavo del pecado. Profesando esa palabra que aparece ahí, profesando ser sabio. Esa palabra profesar significa afirmar. Es aquella persona que se jacta, ¿no? Profesa, habla, pero realmente no lo es así. La traducción Dios habla hoy, esa traducción que ustedes van a encontrar como DHHH, es decir, Dios habla hoy, dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Esa traducción significa, profesando ser sabios se hicieron tontos. Profesando ser sabios se hicieron tontos. Ahora, el problema no es la falta de capacidad intelectual. No es esa, hermanos. Entonces, ¿cuál es la situación? Es la percepción de la realidad. Eso es lo que se describe como verdad. La verdad es la percepción de la realidad. Eso es verdad. Cuando Dios dice que el hombre está esclavo del pecado, esa es la realidad. Cuando la Biblia dice que Dios creó a hombre y a mujer, esa es la realidad. Cuando Dios dice, amados hermanos, que el hombre es esclavo del pecado y que por el pecado va a recibir la muerte, esa es la realidad. Cuando la Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, esa es la realidad. No es que el hombre está ahí como que moribundo. No es que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios. El hombre está muerto en sus pecados. Esa es la realidad, hermanos. Cambiaron, hermanos, la gloria de Dios, la realidad maravillosa de la gloria de Dios, dice el texto, por la gloria de la creación o por la creación. El texto dice literalmente, hermanos, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí ven ustedes que aparece aquí la palabra semejanza e imagen? ¿A qué les suena ese lenguaje? Imagen, semejanza, a Génesis. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza, ¿verdad? Así que el hombre no adoró al Creador, sino adoró a las criaturas, que son imagen y semejanza de Dios. Es decir, hermanos, no adoraron al original.
adoraron la creación, adoraron la copia. Ahora, dice el texto que llegaron a la idolatría. Y describe aquí, hermanos, lo primero que dice es que cambiaron la gloria de Dios por adorar a quienes. Aparece a los hombres y luego a los animales. Y esta tradición, si pudiéramos llamarlo así, era la de los egipcios. Adoraban a las aves, a los cuadrúpedos también, ¿verdad? Entonces, el énfasis que vemos aquí en las Escrituras es lo insensato de la idolatría, hermanos. Lo insensato de la idolatría. Hay un autor contemporáneo, me llama poderosamente la atención la manera en la que él describe la idolatría. Es un predicador llamado Tim Keller. Él escribió un libro que se llama Dios Pródigo. Y Tim Keller nos dice que el hombre ha cambiado totalmente el orden original diseñado por él. Y dice Tim Keller, los seres humanos vinieron a adorar y servir las cosas creadas. Por lo tanto, dice Tim Keller, las cosas creadas vinieron a gobernarlos a ellos. Las cosas creadas vinieron a gobernarlos a ellos. Así que el hombre adora no al Dios que creó, sino las cosas que Dios creó. Así que Tim Keller nos dice aquí, me llama la atención la conclusión a la que él llega es, hermanos, tú o adoras a Dios o adoras a tus ídolos. El hombre es incurablemente religioso. Así que tú adorarás al Dios verdadero o fabricarás tus propios ídolos. O adoras al Dios verdadero o estás fabricando tus propios ídolos para adorarle. Por eso la descripción de un idólatra, ser un idólatra no es solamente, como algunos lo creen, fabricar una imagen y postrarse ante ella. E incluso se puede practicar la idolatría pretendiendo adorar a un Dios hecho a tu parecer. No realmente un Dios como lo describe la palabra de Dios. Todo aquello que quiere usurpar el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Por lo tanto, tú ahora en este momento o estás adorando a Dios o estás adorando a tu ídolo. Los ídolos del corazón. ¿Cuáles son tus ídolos? Quiebra tus ídolos, hermanos, y ven y rinde tu vida y póstrate ante el Dios que te ha creado. Y no solamente que te ha creado, sino a ese Dios que se revela a través del Evangelio y que se presenta como tu Salvador, hermano. El hombre entonces, por su deseo de pecar y vivir en el pecado, como juicio de Dios, la Escritura dice que Dios lo deja en su pecado. Dios les deja en su pecado. Y yo les decía que aparece 3 veces en el texto, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. El versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por eso, aquí está la palabra, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Esa palabra, Dios los entregó, Dios los entregó. Hermanos, ¿por qué Dios entrega o deja en su pecado a los hombres? Porque los hombres no honraron a Dios, no le dieron culto a Dios. Dios los entregó. ¿Por qué? Porque ellos entregaron a Dios y cambiaron a Dios. Así que cuando tú, hermano y amigo que hoy estás aquí, si tú cambias
al Dios Todopoderoso por otras cosas, hermanos, el resultado de eso es que va a llegar un momento en el que tú vas a ver el pecado como algo natural. Y eso es lo que hoy estamos viendo, hermanos, en nuestra sociedad. Usted antes veía dos niñas agarradas de la mano y pensaba, son amiguitas, ¿verdad? Ay, son familiares, son primas. Pero ahora usted ve dos niñas agarradas de la mano y naturalmente usted piensa, Hermanos, el dejar a Dios conlleva al hombre al vivir esclavo del pecado y ser, hermanos, entregado por Dios, recibiendo el juicio de Dios. Yo recuerdo, o sea, yo no es que sea viejo, ¿verdad? Yo no es que sea viejo, pero yo recuerdo hace muchos años, y bueno, lo recuerdo en mi propia experiencia, ¿no? Que yo llegaba a la casa de la que era mi novia y la suegra estaba ahí siempre pendiente, ¿no? Y antes yo no lo entendía, yo decía, uy, pero mi suegra sí molesta. Y paraba pendiente y paraba pendiente. Y recordamos jocosamente que mi suegra decía, se asomaba a la puerta y mi suegra decía, uy, estas calles sí están solas por aquí, ¿verdad? Estas calles sí están solas por aquí. Y yo decía, mi suegra quiere que me vaya, ¿verdad? Pero después, hermano, yo entendí que mi suegra, ¿verdad? Ella me amaba. Ella me protegía, me cuidaba. Y no solamente a mí, sino a mi novia, pues a Meredith, que ahora es mi esposa. Y lo entendí. Hermanos, y eso realmente nos ayudó. Qué bendición, ¿verdad? Poder decir, bueno, tuve un noviazgo sano. Qué bendición. Pero si usted mira hoy día, hay muchos creyentes que, y podemos decir, muchas personas que profesan, de acuerdo a la palabra de Dios, que profesan ser cristianos, pero miran el pecado de una manera natural. O sea, ahora usted ve de pronto quizás la pareja de novio y la novia se sienta en las piernas del novio y la suegra no dice nada. Ay, es que ellos se aman. Ay, ellos se quieren mucho, ¿no? La misma sociedad también. Ahora, la Escritura dice entonces que al hombre no adorar a Dios y no honrarle, Dios los entregó. Dios los dejó. Y dice el texto en su propia concupiscencia. Y de ahí, hermanos, que aquí el hombre es culpable por su pecado. Algunas personas dicen lo siguiente: hermanos, el culpable fue Adán. Ese Adán que pecó y ahora yo, ¿verdad? Soy también, entonces he recibido esa naturaleza pecaminosa. Pablo utiliza aquí, hermanos, la palabra concupiscencia. El hombre desea pecar, ama el pecado. O cuando tú pecas, tú dices, uy, qué pecado tan terrible el que yo cometí. Cuando el hombre peca, se deleita en el pecado, ama el pecado. Por eso la Escritura entonces dice que aquel que vive esclavo del pecado, hermanos, el juicio de Dios llegará, los dejará en su pecado y al final recibirán la justa ira de Dios. El Salmo 115 ilustra de una manera bien clara la insensatez de la idolatría. Y mire lo que dice el salmista en el capítulo 115. Capítulo 115. Salmo 115. Empezando del versículo 1. Dice la Escritura, no a nosotros, oh Jehová, mire lo que dice el salmista. No a nosotros, sino a quién? A tu nombre da gloria. Ese es el orden. Porque por tu misericordia, por tu verdad, dice, versículo 2. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Así que del versículo 1 al versículo 3, el salmista describe a Dios y también describe obviamente que el hombre tiene que adorar a ese Dios. Pero del versículo 4 en adelante, mire lo que dice. Los ídolos de los hombres
¿Son qué? Son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Pero mire ahora, versículo 8. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Así que el salmista ilustra la insensatez de la idolatría. Aquellos que fabrican ídolos, tallan los ídolos, ellos saben que ellos son los diseñadores, los artífices de ese arte. Pero después de terminar el arte dice, wow, qué arte tan hermoso, y adoran ese arte. Es una tontería. Y eso es lo que dice Pablo, cambiaron la verdad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios, cambiaron el orden de la creación de Dios. Cambiaron esto, ¿por qué? Por la mentira. La verdad de Dios, un Dios sabio, bueno, que ama su creación. Un Dios, hermanos, que muestra el pecado y muestra la condenación de ese pecado. La cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y cuando dice que cambiaron la verdad de Dios, solo el Creador es digno de adoración. Ellos cambiaron eso por la mentira, adorando a la creación. Hermanos, usted está viendo a la luz de esta escritura el retrato del ser humano, la esclavitud del pecado. El hombre esclavo del pecado. Frente al pecado y la culpabilidad del hombre, el Evangelio entonces nos presenta ¿a quién? Nos presenta al Salvador. Por eso les dije, vamos a leer versículos 16 y 17, pero vamos a finalizar ya obviamente al estar redondeando el final, la conclusión del sermón. Versículo 16 y versículo 17 que estudiamos al inicio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo al que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La condición del hombre es esta, es culpable. Pero frente al pecado y la culpabilidad del hombre, el Evangelio nos presenta a un poderoso Salvador. Porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo, hermanos, está diciendo, mira, el mensaje del Evangelio de Cristo fue el que transformó mi vida. Yo era un miserable pecador. Vivía haciendo la voluntad de Satanás, pero Dios me ha transformado. Hermanos, después de ser un enemigo de Dios, Pablo se convirtió en un instrumento de Dios para la proclamación del Evangelio. Esta razón era suficiente para Pablo decir, hermanos, yo no me avergüenzo del Evangelio. En Roma vemos la corrupción del mundo pagano. Hermanos, se dice que en los días de Roma, los 15 primeros emperadores, todos fueron homosexuales. Hermanos, la corrupción de entonces se veía. Tanto así que dice que los primeros emperadores, ellos tenían esta frase de decir, todas las mujeres son nuestras. Imagínense. Era una perversión que se veía. Sin embargo, Pablo dice, yo no me avergüenzo de ir a Roma. ¿Por qué, Pablo? Porque el Evangelio que me salvó es poderoso para salvar a todo aquel que está en esta condición. El Evangelio de Dios es poderoso para salvar al ser humano. ¿Salvarle de qué? De la esclavitud del pecado y de la justa ira de Dios. El Evangelio es poderoso. Pablo está diciendo, el Evangelio que me salvó a mí, mientras yo estaba cautivo, persiguiendo a los cristianos, haciendo mi voluntad, bajo la corriente de este mundo y bajo la justa ira de Dios. Yo era uno de esos, pero el Evangelio me transformó.
El Evangelio me cambió. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Por lo tanto, anhelo predicar el Evangelio con este mundo. Hermanos, el estado de salvación es lo opuesto al estar perdido. ¿Tú estás salvo o estás perdido? ¿O estás, hermanos, bajo el bienestar espiritual de Dios o estás bajo la ira de Dios? Usted dirá, pastor, eso suena muy fuerte. Juan capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Mire lo que dice el evangelista. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. Y mire lo que dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, el Evangelio es tan poderoso que salva gente de toda raza, gente de toda lengua, de todo color de piel, de estrato social. El apóstol Juan tuvo una visión en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, y el apóstol Juan tuvo una visión acerca del pueblo de Dios, donde todos adoraban como una sola familia. Por eso Pablo dice que el Evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que en él cree. No solamente al judío, sino también al griego. Es decir, no solamente a aquellos que habían escuchado el Evangelio, sino incluso a aquellos que estaban lejos del Evangelio. Así que el Evangelio es para los religiosos como para los que están perdidos. El Evangelio es para aquellos que están en la iglesia como para aquellos que están afuera en el mundo. El Evangelio que nos ha salvado es el mismo Evangelio que sigue trabajando en nuestras vidas. Hermanos, cada día tú tienes que decir: yo necesito el Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios que me ha salvado. Ese es el Evangelio, hermanos. El poder de Dios que me ha transformado. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. El apóstol Juan dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y mire lo que dice. ¿De dónde era esa gente? De todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nosotros. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está ¿dónde? Sentado en el trono y al Cordero. ¿Sí lo ven ustedes, hermanos? La salvación pertenece a nuestro Dios. Aquí vemos descrito a través del Apocalipsis a la familia de Dios, el pueblo de Dios, gente de toda raza, gente de toda lengua, gente de todo pueblo, de toda nación, un día adorando al Cordero, exaltando a aquel, hermanos, que le ha salvado. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que el Evangelio es el poder efectivo de Dios, activo en el mundo, hermanos, para lograr la liberación de la justa ira de Dios y la restauración a la gloria de Dios que había sido perdida mediante el pecado, hermanos, o que había sido quebrantada mediante el pecado. Así que el Evangelio es el poder de Dios, es la solución a la condición y culpabilidad del hombre. Pero además, el Evangelio nos presenta la justicia de Dios. El Evangelio nos presenta la justicia y santidad. Pero miren cómo lo dice el apóstol Pablo aquí. Porque en el Evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, se revela por fe de principio a fin.
Usted dirá, pero ¿qué significa, pastor, la justicia de Dios? Hermanos, vamos a colocar el ejemplo que estamos ante un tribunal. En un tribunal, cuando las personas comparecen ante un tribunal, ellos salen de ese lugar inocentes o culpables. Inocentes o culpables. Lo contrario a ser justificado o recibir la justicia de Cristo por medio de la fe es ser declarado culpable. Así que cuando Pablo dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, esa justicia de Dios por medio de la fe se nos acredita a nosotros, se nos acredita a nuestra cuenta, hermanos. Hermanos, lo que quiere decir Pablo aquí es que por medio de la fe tu estatus cambia. Tu estatus cambia, es decir, tu condición cambia. La palabra justificación lo que quiere decir es, hermano, que por medio de la fe tú eres declarado justo. Esa es la buena noticia. Tú eres declarado justo, hermanos. Esa es una noticia para saltar, hermanos, y para alabar a Dios. Lo que quiere decir es que por medio de la fe en Cristo Jesús, hermanos, tú eres declarado inocente, como alguien que tus pecados han sido borrados, que la justicia y santidad de Dios, la perfección moral de Cristo ha sido acreditada a tu cuenta. ¡Wow! Hermanos, esa es la buena noticia del Evangelio. Pablo lo dice. Y ser hallado en él, dice Filipenses 3:9, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe, la justicia que es de Dios. Wow. El Evangelio nos presenta a un Dios santo, nos presenta a un Dios perfecto, nos presenta, hermanos, a un Dios cumplidor de los mandamientos. Estoy hablando acerca del Señor Jesucristo. Hermanos, por medio de la fe en Cristo Jesús, tú eres declarado inocente y como si hubieras cumplido la ley de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 18. Véalo. Romanos 5, 18. Dice la Escritura, así que, como por la transgresión de uno, es decir, Adán, vino la condenación a todos los hombres. La pregunta aquí es, por el pecado de Adán, se acreditó a la cuenta del ser humano la condenación. Por el pecado de Adán, por la transgresión de Adán, vino la condenación a todos los hombres. Pero ahora miren lo que dice, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, en Adán, el hombre está esclavo del pecado. En Cristo Jesús, no se te acredita el pecado, sino se te acredita la justicia de Dios. Por eso Pablo dice, la justicia de Dios. Es la justicia de Dios, hermanos. ¡Wow! Tremendo. Así que Pablo está entonces afirmando su compromiso con el Evangelio. Él lo identifica como el poder de Dios para salvar, pero también lo identifica como el Evangelio que se revela, o la justicia de Dios, perdón, que se revela por medio del Evangelio. Esta doctrina entonces cierra la puerta al legalismo. ¿Sabe por qué? Porque tú eres justificado no por los 50 días de ayuno que tú hagas. Tú eres justificado, y digo esto exagerando un poco, ¿no? Porque por ahí yo alcancé a escuchar de un libro que sacó un autor hablando acerca de los 41 días de ayuno que él hizo. O sea, él superó a Jesús, ¿verdad? Pero normalmente la gente piensa que por lo que sus obras pueden hacer, eso le suma méritos, le suma créditos. Y aquí tenemos que aclarar, Pablo en Romanos capítulo 6 dice
¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. La justificación por la fe te lleva a ti, hermanos, a rendirte ante los pies del Salvador y todo el tiempo reconocer que tú eras un miserable pecador, que fuiste salvado por la gracia de Dios y que tu vida le pertenece a Dios. Él es tu amo. Tú le perteneces a Dios y debes de vivir para eso. Hermanos, con esto ya voy a terminar. Jonás dijo en el capítulo 2, versículo 9, la salvación viene de Jehová. Hemos estudiado a través de este pasaje de una manera general, amados hermanos y amigos, que el hombre está en pecado, que el hombre es culpable, pero que la respuesta es el poderoso evangelio y, como dijo un reformador, la justicia extranjera que nos es acreditada por medio de la fe. Hermano, que usted y yo salgamos de aquí recordando que las buenas noticias del evangelio son el poder para la liberación del pecado y de la justa ira de Dios. Amén. Oremos, hermanos.